Primera de Samuel capítulo 31. Vamos el día de hoy a ponerle por títulos, si les gusta poner por títulos cosas. La palabra de Dios es verdadera o algo así como Dios cumple su palabra. Algo que tenga que ver con la verdad de la palabra, como quieran poner. Capítulo 31. Si recuerdan, la semana pasada vimos desde la antepasada, cómo Saúl va a consultar esta divina porque sabe que está como que ya está cercana a los filisteos están a punto de conquistar, sabe que lo van a matar, escucha esta palabra de parte de Dios que lo van a matar. Capítulo pasado vimos cómo David es librado de ir en esta guerra. Entonces ya los filisteos lo tienen rodeado. Vamos al capítulo 31. Los filisteos, ¿alguien me podría ayudar a leer el versículo 1 y el versículo del 1 al 3, por favor? Hasta ahí está bien, muchas gracias. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos el día de hoy rogarte, queremos el día de hoy suplicarte que hables a nuestros corazones, Dios, y que esto que vamos a leer pueda producir en nosotros meditar en ti, Señor, buscar tu convicción acerca de nuestro deber delante de ti. Te bendecimos y adoramos, Padre. Amén. Dice que los filisteos pelearon contra Israel, los de Israel huyeron y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Estaban perdiendo. Siguieron los filisteos a Saúl, mataron aquí a Jonatán y mataron a sus otros 2 hijos. Los 3 hijos de Saúl murieron, ¿sale? Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ello. Entonces estaba en un rango en el que podían los flecheros matarlo, y Saúl se sentía ya rodeado, sentía la muerte cercana. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos, entonces vemos a Saúl muerto, sus 3 hijos. Cuando escuchan que murió, las ciudades que estaban del otro lado del Jordán las abandonaron todas porque dijeron: si ya no tenemos rey, si ya no hay quien gobierne, los filisteos van a venir y nos van a matar a todos. Y aconteció al día siguiente que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Vemos esta descripción para que podamos entender. Muere Saúl, se ve rodeado, y estando rodeado, él decide que la mejor opción para que no lo maten los filisteos es matarse él mismo. Le pide a su escudero, que era como su guardaespaldas de la época. Y el guardaespaldas dice: no, yo no voy a matar al rey, está mal. No quiere, Saúl se mata. Y después el escudero también se mata. Los filisteos lo que hacen es que, y la palabra como lo está describiendo aquí en hebreo, es que no solamente le quitaron las armas, sino le despojaron de toda su ropa real, lo dejaron desnudo. Y teniéndolo desnudo fueron y lo llevaron como de ciudad en ciudad, el cuerpo, lo decapitaron y lo colgaron, lo dejaron colgado, expuesto afuera de una ciudad. Y era realmente lo que Saúl temía. Por no hacer que me maten. Y el hecho no era únicamente matar, sino utiliza aquí esta palabra que se me escarnezcan, o sea, hagan burla de mí, que básicamente fueron lo que hicieron. Y el pueblo que estaba ahí vieron que ya no tenemos quien nos proteja, pues vamos a escapar. Vamos a
Crónicas, porque el libro de Crónicas nos describe este mismo evento y nos da un versículo más que aquí no tenemos y que nos explica un poquito más qué está sucediendo acá. Me parece que es 10. Pero también me di cuenta que anoté todo, hice mis notas en otra Biblia, entonces no tengo los versículos. A ver. Ok, Primera de Crónicas capítulo 10. Los primeros versículos son básicamente lo mismo. Y vamos al versículo 9. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galad que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Ahora, checa esto. Así murió Saúl. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ahora, estos dos versículos nos describen, como vamos a decir, la causa. Causa, y los animo a que lo puedan subrayar y que puedan meditar en esto en casa. 1, por su rebelión. Número 2, y aquí se prevaricó, pecó contra Jehová y contra la palabra de Jehová. Entonces vemos que hubo una rebelión en contra de su palabra, lo que Dios había dicho. Y hoy estamos, y les dije, estamos hablando acerca de la palabra, que no cambia, la verdad de la palabra. Entonces, el asunto de Saúl fue que fue rebelde contra la palabra. Y quiero que noten que aquí no está hablando de un desconocimiento, que Saúl no conoció la palabra, no, sino que hubo una rebelión. ¿Cuál es la diferencia entre, vamos a decir, una desobediencia y una rebelión? La desobediencia es un solo acto. La rebelión es un conjunto de actos sistemáticos, es decir, una desobediencia constante. ¿Sale? Eso es rebelión, o a eso se refiere rebelión. Otra cosa que nos menciona aquí, dice, la cual no guardó, y la razón o una evidencia, un fruto de no haberla guardado, es que consultó a una divina. Es decir, que el otro pecado que está describiendo aquí es la búsqueda de cualquier otra cosa, en este caso de una divina, pero no consultar a Jehová. Entonces vemos primero una rebelión contra su palabra y vamos a decir, un menosprecio a la búsqueda de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? La búsqueda de los hombres antes de la búsqueda de Dios. Vemos menosprecio a su palabra y menosprecio a consultar a Dios. ¿Cómo se ve eso? Buscando a los hombres. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ahora vamos a regresar aquí a Samuel. Versículo 11, ahí nos quedamos. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san y viniendo a Jabes los quemaron allí. Ahora quiero que noten que pudiéramos pensar que existía una discrepancia, pero no. Ahorita vamos a explicar eso. Y tomando sus huesos, ahí está la explicación, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Ahora vamos a regresarnos un poquito más. Versículo 9. Le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Entonces la historia completa es esta. O ya tenemos la descripción completa. Lo asesinan, le quitan las armas. Las armas lo ponen en el templo de Astarot. Crónicas nos dice que la cabeza, ¿dónde la ponen? A ver si su lectura de comprensión. En el templo de Dagón. Entonces pusieron una parte con las armas, Astarot, y el otro en el templo de Dagón. Colgaron su cuerpo. Después los de, ¿dónde? Los de Jabes fueron a bajar el cuerpo, quemaron los huesos. Esto nos está describiendo algo, que el cuerpo quedó tan maltrecho, que lo quemaron. Y después, perdón, no quemaron los huesos, quemaron lo que sobraba del cuerpo y los huesos los enterraron. Y dice, los enterraron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Y es una historia que dices, bueno, qué feo cómo termina el libro de Primera de Samuel. ¿Cuál es el asunto? No me obedeces, te voy a matar y te van a cortar la cabeza. Ese no es el asunto.
Vamos a ver que esto va un poco más allá y puede ser que estemos pasando por alto una enseñanza muy grande. Número 1, quiero que podamos enfocarnos en el primer evento que está describiendo aquí. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Saúl estaba siendo rodeado por el ejército de los filisteos. Él desconocía este asunto. Él ya sabía que esto iba a pasar. No con todos los elementos, pero sabía las consecuencias de su pecado, porque ya se lo habían advertido. Entonces, primera cosa, estamos hablando de la palabra. Saúl menospreció la palabra de Dios, pero nosotros no tenemos que hacer eso y tenemos que ver que había una palabra de parte de Dios hacia él. Hiciste esto, tu consecuencia es esto. Entonces vemos aquí un modelo de la palabra de Dios, un aviso acerca de la actitud y una consecuencia. Saúl estaba ahí. ¿Qué esperaba Dios? O sea, ¿qué esperaba Dios de Saúl? Arrepentimiento. Esto es algo que nosotros vemos constantemente a lo largo de las Escrituras. Arrepentimiento. Cuando Dios viene con una palabra hacia nosotros, es porque busca arrepentimiento. Constantemente busca arrepentimiento. Cuando nosotros, ahorita venía pensando en esto en el camino, estaba tratando de ordenarlo en mi propia mente para mí, para después poder explicarlos, pero cuando nosotros estamos hablando de fe, cuando estamos hablando acerca de fe, de esta certeza, nuestra certeza muchas veces está en lo que esperamos, pero la fe verdadera que nos describe el libro de Hebreos y que vemos a lo largo de toda la palabra, la verdadera fe es, o nuestra certeza debe de estar en quién es Dios. Nosotros podemos tener una certeza de nuestra vida, de nuestras circunstancias, basados en quién es Dios, quién es qué es lo que Él ha demostrado de Él. Y segunda cosa, qué es lo que ha dicho Él. Porque hay muchas cosas que a lo mejor Él no ha dicho, como específicamente, pero podemos encontrar certeza basados en quién es Él. Y en una tercera, en lo que Él ha hecho. Ahora, esto no lo dije inicialmente porque muchas veces lo que ha hecho con una persona no necesariamente lo va a hacer con nosotros. Pero quién es Él y qué es lo que ha prometido, en eso podemos tener una plena certeza. Y podemos tener una idea de su carácter y entender quién es Él basado en lo que Él ha dicho. Ahora, conociendo quién es Dios, que es misericordioso y amplio para perdonar, ¿qué es lo que Dios estaba esperando de Saúl aún en ese momento? ¿Qué es lo que estaba esperando? Arrepentimiento. Tanto es así que, bueno, eso no me quiero adelantar porque lo vamos a ver después. Pero cuando pasamos a 2 de Samuel en el primer capítulo, continúa con esta historia. Esta historia, David ya recibe las noticias de que Saúl ha muerto, pero llega un hombre y le empieza a describir cómo fue que pasaron los hechos. Dice que al otro día, él pasó por ahí y Saúl todavía estaba vivo. O sea, ¿no se te hace sorprendente que habiéndose echado sobre su espada como el escudero sí se murió, pero Saúl no estaba muerto? Dios estaba prolongando de alguna forma su vida para que encontrara arrepentimiento. Todavía al final. Y eso es algo muy importante porque si Dios estaba buscando del arrepentimiento, ¿qué es lo que hizo Saúl? ¿Qué es lo que hizo Saúl? Endureció su corazón. Buscó tomar la acción nuevamente en sus propias manos y evitar la voluntad de Dios, ejerciéndole la suya. O sea, aún en ese momento dijo, no me van a matar como me dijiste. Yo me voy. O sea, vemos aún ahí en esas decisiones que podríamos decir, bueno, es que ¿quién quiere sufrir? Lo entiendo perfectamente, pero el camino no era ese. El camino era la búsqueda de Dios. O sea, si nos dice Crónicas que el asunto con Saúl era el resistir constantemente la palabra de Dios, vemos que murió resistiendo la palabra de Dios, lo que él había dicho. Y aún en ese momento, Dios estaba buscando el arrepentimiento. Ahora, conociendo a nuestro Dios, ¿qué hubiera pasado si Saúl se hubiera arrepentido? La respuesta creo que es clara, lo hubiera perdonado. Lo hubiera hecho que no lo mataran, eso no podríamos decir. Pero lo que sí podremos decir es que lo hubiera perdonado, porque es amplio para perdonar. Y la voluntad de Dios es que el impío no muera en impiedad, sino que se arrepienta. Eso es lo que Él quería, aún en ese momento. Y eso es algo que nosotros necesitamos ver, que el problema, el pecado de Saúl es exhibido, su corazón es exhibido aún en la forma en la que él muere, resistiendo la voluntad de Dios y diciendo de alguna forma con sus actos, Dios, no vas a tomar mi vida, yo la voy a tomar. Y es una rebeldía que a lo mejor a veces podemos pasar por alto, pero lo están exhibiendo hasta ese momento final. Ahora, quiero que podamos notar que la voluntad de Dios y la palabra de Dios sí se cumplió. Hubo un juicio sobre la vida de Saúl y se cumplió. Y nosotros podemos decir, sí, bueno, eso lo entendemos, ¿no? Que los juicios de Dios son verdaderos. Que a veces pareciera que no lo entendemos y ahorita vamos a regresar a ese asunto.
pero quiero que no dejemos pasar lo otro. ¿Quiénes fueron los que fueron a rescatar el cuerpo de Saúl? Porque esto es muy relevante. De hecho, cuando pasamos, bueno, ahorita les voy a decir, pero ¿quiénes fueron primero? Cuando pasamos por un capítulo anterior les dije, hay un dato que no tenemos que olvidar de esto, y creo que se les ha de haber olvidado. Mas oyendo los de Jabes Galad, ¿dónde vemos a estos cuates de Jabes Galad? ¿Por qué creen que habrán ido a rescatar a Saúl? Bueno, no a Saúl ya, pero a su cuerpo. ¿Por qué ningún otro en Israel? ¿Por qué no los de la ciudad en donde vivía o los de Benjamín? Vamos a regresar. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a Primera de Samuel, porque esto es muy importante. Vamos a Primera de Samuel en el capítulo 9, en el capítulo 10. En el capítulo 10 vemos que Saúl es ungido como rey, pero termina el capítulo 20, en el capítulo 10, en el versículo 27, y son los de Jabes Galad, diciendo, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Entonces como que, Saúl no nos cae bien. Pero ¿qué sucede en el capítulo 11? Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes Galad. Y ahora decimos, ya aquí está el nombre que estamos buscando. ¿Qué es lo que sucede? No sé si recuerdan que lo que sucede es, este cuate, Naas, el amonita, va en contra de Jabes Galad y los rodea y los hace un sitio, y ellos tratan de hacer una alianza con él. Como, oye, y lo que él les dice, y lo vamos a leer, chequen, lo dice. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, no. Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los va a perdonar, pero sáquense el ojo derecho. Entonces es como, no manches, este cuate bien pasado de lanza. El asunto era que con esto ya no podían pelear. Los hombres que eran aptos para la guerra ya no iban a ser aptos para la guerra. Y los quería de alguna forma burlarse y pues como, sí, avergonzarlos. Pongan esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Y uno podría decir, ¿por qué este cuate les daría chance de, oye, voy a ir a buscar quién me ayude, y si no me ayuda nadie, pues sí, ya me saco los ojos? O sea, ¿cuál sería la razón? Nos vamos muchísimo más atrás. Nos vamos al libro de Jueces. En el libro de Jueces, ¿se acuerdan cuando acabó el libro de Jueces? Vimos lo de la concubina del levita, y cuando todo Israel va a pelear contra estos hombres, hubo una sección, una ciudad que no los ayudó, y fueron los de Jabes Galad. Entonces estaba ese como prejuicio sobre ellos, y estos cuates lo sabían y decían, nadie los va a ayudar, nadie los quiere, porque no salieron a luchar con la maldad, entonces pues nadie los quiere. Y estaban muy seguros. Ahora, ¿quién fue el único que sí fue a luchar por ellos? Nos dice que he aquí Saúl que venía en el campo, llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él, con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en pedazos y envió por todos los territorios, y le dijeron, oigan, al que no salga, los voy a cortar como a estos bueyes. Entonces se reúnen una multitud, van, liberan a esta ciudad. Y dice que, vamos al versículo 12, después de que ya los liberó y todo eso, dice versículo 12, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos a esos hombres y los mataremos. Entonces como que vamos a vengarnos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Y entonces van a Gilgal y reafirman el reinado de Saúl. Pero vemos que aquí Saúl libró a esta ciudad Jabes de Galad. Ahora, pues sí está bonita la historia, y a lo mejor pues se sintieron comprometidos y ya, ¿no? Pero quiero que podamos notar lo siguiente, porque aquí hay algo muy importante. La palabra de Dios se cumplió cuando trajo cuando trajo juicio sobre Saúl. Lo que dijo, sucedió. Pero también
nosotros podemos ver aquí que como Saúl hizo bondad sobre estos hombres, en retribución, estos hombres hicieron bondad hacia Saúl. Nosotros encontramos una palabra avanzando muchos años adelante, ya en el Nuevo Testamento. Todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Lo malo, por supuesto. Lo bueno, también. Y cuando llegamos a este capítulo tenemos que ver las dos cosas. Pero ¿cómo es que Dios bueno, no que lo premiara, pero porque ya era su cuerpo, pero ¿cómo es que Dios, pues, hizo que tuvieran esa bondad? ¿Quiere decir que tengamos bondad sobre los que desobedecen? No te pierdas en este asunto. El asunto aquí que estamos viendo es que es tan verdadero que cuando Dios dijo voy a juzgar, se cumplió, como cuando Dios dice lo que tú siembres cosechas, también sucede. Dios no es deudor de nadie. Y esto no era un premio para Saúl, claro está, porque ya no estaba vivo, sino es una consecuencia natural de haber obedecido la palabra. Salvó, fue salvado. Amó, fue amado. Desobedeció, fue consumido. Pero ambas cosas son verdad. Y esto, queridos hermanos, esto es algo que creo que es la forma perfecta en la que termina este capítulo. Porque nosotros, digo, en este libro, porque tenemos ya casi 11 semanas hablando acerca de asuntos relacionados con el servicio a Dios, con nuestra vida de creyentes. Y dijimos que íbamos a ver varias lecciones relacionadas con esto. Y la última, digo, es perfecta recordándonos que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y Dios, vamos al libro de Hebreos, vamos al capítulo 11 de Hebreos. Después de esta parte de la fe, que ahorita mencionamos muy brevemente, empieza a describirnos todos los hechos de hombres y mujeres de fe. Pero cuando llegamos al versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y lo que nos describe en este capítulo es que Dios no les debe. Dios no se avergüenza de decirles, oye, les quedé mal, porque Él tiene retribución para cada quien. ¿A dónde necesitamos ir en este capítulo? No se trata de, o sea, no es como una enseñanza simple de haz el bien para que recibas bien y no hagas el mal para que no te vaya mal. Creo que sería muy básico decir que nos quedamos ahí. El asunto creo en esto es mucho más profundo. Tiene que ver con la veracidad de la palabra de Dios. Y esta veracidad es importante que como creyentes el día de hoy podamos reflexionar y caminar en ella. Porque la palabra es real, hermano. Es real cuando habla de consecuencias y cuando habla de beneficios. Pero también es real cuando habla acerca de lo que Dios ha hecho, de lo que va a suceder, de lo que ha sucedido, incluso de los detalles más mínimos que la Escritura nos presenta. Y les digo esto porque estaba reflexionando hoy cuando estaba estudiando esto, acerca de vamos a Timoteo, de lo que Pablo le escribe a Timoteo. Y Dios me volvió a recordar este asunto. Vamos a primera de Timoteo. Bien, desde el primer capítulo, como te rogué que te quedas en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandas a alguno que no enseñen diferente doctrina. Pero checa eso, versículo 4, ni presten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Ahora, sigue avanzando y dice el capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y dice que van a prohibir cierto tipo de cosas y van a enseñar cosas diferentes. Y después, o sea, si ven como uno de los temas constantes de Pablo en Timoteo es acerca de la enseñanza. Llega al capítulo 6 y dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas. Y vuelvo a repetir esto. Palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia y apártate de los cuales. Y si nosotros vamos a 2 Timoteo, es el mismo asunto que lo repite,
Y le vuelvo a repetir ese asunto de no involucrarse en fábulas ni en estos comentarios que no llevan a ningún lugar. Capítulo 4 de 2 de Timoteo lo mismo y en Tito lo mismo. Y el asunto esto es, ¿ustedes quién dirían que son los que van a engañar? ¿Los tontos o los inteligentes? ¿Los que no saben nada o los que dicen saber algo? Cuando nosotros analizamos esto detenidamente, esto habla de hombres pensadores, hombres que se han llenado de conocimiento, pero que en esa como girar y girar el conocimiento, apartándose de la verdad, han llegado a interpretaciones personales acerca de lo que para Dios era simple. Y quiero que el día de hoy podamos, vamos a Efesios, hermanos, para ver esta parte. Efesios 4. Efesios 4, a partir del versículo 11 dice, Él asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas ahí, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Y vuelvo a repetir, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en el amor. Ahora, nos dice aquí que el seguir la verdad en amor produce unidad, que básicamente es el tema del capítulo 4. Lo que nos dice Timoteo, producto de estas doctrinas, fábulas, hombres con ideas diferentes, es ¿qué? Lo contrario de la unidad, que es la división, y lo repite como en 3 veces. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Vamos a un último versículo y ahorita hablamos. Vamos a Salmo 19. Este versículo, es bien bonito. Salmo 19, 7. ¿Lo puede leer alguien? Gracias, hermano. Nuevamente, la ley de Jehová es perfecta. Y cuando dice perfecta, ¿a qué se refería? Completa, entera. ¿Necesita explicación? ¿Necesita como que la construyas, o sea, que le hagas algo? Es perfecta. Y tiene la capacidad de ¿qué? Convertir el alma. El testimonio de Jehová. ¿Y a qué se refiere fiel? Constante, que no cambia, que es verdadero, que hace sabio al sencillo. Y una tercera cosa, los mandamientos de Jehová que no son truculentos, no tienen un doble sentido, no como que dicen una cosa y son otra, son rectos. ¿Y qué produce? Que alegran el corazón. A otra cosa, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Quiere decir que acercándose a los preceptos de Jehová, podemos ver y entender. ¿Queremos entender? Acerquémonos a los preceptos de Jehová. ¿Queremos que nos alegre el corazón? Acerquémonos al mandamiento de Jehová. ¿Queremos ser rectos? Los mandamientos. ¿Queremos hacernos sabios? El testimonio de Jehová. ¿Queremos que nuestra alma sea convertida? La ley de Jehová. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Deseables todas estas cosas más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila el panal. Entonces, vemos aquí que Crónicas nos dice que el pecado que cometió Saúl fue la rebelión contra la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver descrito en este capítulo que a pesar de que hubo una rebelión en contra de la palabra de Jehová, Dios cumplió su promesa, tanto lo bueno como lo malo. ¿Dejó de cumplir lo bueno porque Saúl era malo? Lo cumplió a pesar de su maldad, porque los preceptos de Jehová como son. Vemos que sus mandamientos son verdaderos, fieles, sus preceptos justos. Dios no hace injusticia. Y aunque el malo se pierda en su maldad, Dios cumple tanto lo malo como lo bueno que ha dicho, no importando cómo sea el hombre, porque Dios es fiel, Dios es justo
Dios es verdadero. Y nosotros a veces nos empezamos a conflictuar porque vemos a hombres malos que de repente hay cosas que dices, pero ¿por qué le va bien? Bueno, tenemos nosotros que analizar, no todo lo que le va bien es necesariamente un bien que viene de parte de Dios. Pero si aún el malo, el que está alejado, hiciere lo bueno, y si en eso bueno hay promesa, entonces lo cumple, porque Él es fiel. Él no se contradice. Y si el justo, el que ha sido justificado, peca y hace lo malo, obtiene la consecuencia del malo, porque aunque ha sido justificado, es el camino que transitó. Y eso es a veces como que conflicta a Dios, pero es que soy tu hijo. Sí, pero hay una consecuencia a esto. Te metes al agua, te mojas. Pero es que soy bueno, no importa, te mojas porque, iba a decir, el agua es mojada, no, el agua moja. Y esto es algo que nosotros, a lo mejor es algo muy burdo ahorita lo que estoy diciendo, pero quiero que veamos que cuando llegamos al final de los tiempos, lo que describe es hombres engañadores, hombres amantes de sí mismos. Y quiero que entendamos que, no sé si a lo mejor algún día tuviste la idea que estos iban a ser hombres como tontos o simples, que bueno, sí podríamos decir porque, digo, ¿quién se atreve a levantarse en contra de Dios? Pero humanamente son hombres capaces de convencer. Porque como persona que amas a Dios, bueno, hay a veces casos, pero bueno, como lo normal es, no te dejas convencer por los simples, sino a quien consideras que de alguna forma sabe. Y cuando nosotros vemos la descripción de Satanás y de sus como trabajadores o ministros, se presenta como alguien de luz, como alguien sabio, y es lo mismo que hace Satanás con los que le sirven a él. Es lo mismo que hace con el pecado. No lo presenta como destructor, sino como agradable, como algo bueno. Y estos hombres que está describiendo es presentado de la misma manera. El problema es que nosotros pongamos en tela de juicio lo que Dios ha dicho y que podamos llegar al punto de pensar que Dios no va a cumplir algo y que necesita una explicación como mucho más grande. Nosotros como creyentes el día de hoy, hermanos, necesitamos creer todo lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Te voy a volver a leer nuevamente el Salmo. La ley de Jehová es perfecta y es la única que puede convertir. Más adelante Pablo lo menciona de otra forma, que el Evangelio es poder de Dios para salvar. Es lo único que puede transformar. Y si tú te la pasas recomendándole a los no creyentes libros cristianos, o sea, trae cosas buenas, enseñanzas cristianas, pero son libros, no es la Biblia. Es que me regalaron las tarjetitas y leo una cada, pero no es la Biblia. Por eso tanto la insistencia de, ¿quieres hacer un devocional? Están padre los libros, están padre la palabra diaria y los que vas llenando, o sea, eso está muy padre, pero lee la Biblia. Es lo que convierte el alma. Entonces, convierte el alma. Después nos menciona el testimonio de Jehová es fiel. Y nosotros vemos que aquí es fiel tanto para la consecuencia como para el beneficio. Sembró Saúl y recogió Saúl, bueno y malo. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Y a lo mejor el de Saúl ahí ya no podía ser alegrado, pero nosotros podemos el día de pensar, aún en su maldad, Dios no fue deudor de él y retribuyó el bien que había hecho. Y bajaron su cuerpo y le dieron cristiana sepultura, como diríamos. Pero Saúl recibió ese bien a pesar de su maldad, a pesar de su rebelión. Y lo comentaba con un hermano el domingo, porque a mí me ha pasado igual. No sé si has experimentado eso, que cuando sientes que peor te portas, o cuando más te quejas, como si Dios te diera una cachetada con guante blanco trayendo bendiciones a tu vida. Porque Dios es justo, porque Dios es fiel. Y nosotros pensamos que si, ¿por qué lo hacemos? No nos dan lo que queremos, entonces yo no te regreso a ti las oraciones. Y Dios dice, a mí no me interesa, yo sigo siendo bueno porque soy bueno. Sigo siendo fiel porque soy fiel. Y eso es algo que debe como confrontar nuestra vida y responder en amor, responder de una manera diferente. El problema es que muchos de nosotros respondemos como niños consentidos, diciendo, ay, le hice una rabieta y me dio bien, entonces sigo haciendo mis cosas. Pero Dios no quiere eso, y eso lo mismo lo escribe Pablo diciendo, ¿perseveraremos en pecado para que sobreabunde la gracia? Pues no. El asunto de la fidelidad de Dios para estimularte al amor y estimularte a algo bueno. Entonces, nuevamente aquí, Salmos. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Y aquí nos describe que son verdad y que son todos justos. Y cuando vemos a la luz de las Escrituras lo que Saúl recibió en retribución, podemos decir, bueno, aún en su muerte fue rebelde.
aún en su muerte. Dios le estaba dando la oportunidad aún en su muerte, pero aún en su muerte se endureció. Y aún en su rebeldía, Dios mandó a hombres para que recuperaran su cuerpo. Para ellos era importante como judíos. Y era tan importante que nosotros podamos ver, por ejemplo, a José, ¿no? Cuando les escribe, oiga, cuando se vayan de Egipto, no sean malos, llévense mis huesos y entiérrenlos en tierra, ¿no? Porque para ellos era importante que ellos estuvieran en la tierra prometida. Y queridos hermanos, cuando nosotros leemos esto, podemos tener muy buenas enseñanzas, todo lo que estuvimos leyendo acerca de pues, cómo soportar en las pruebas, la dificultad, el temor, el agravio, muchas cosas que vimos. Pero creo que no hay mejor consejo que puede recordarnos la palabra, que es obedécela. Me gustaría terminar con Josué, un versículo que a lo mejor se saben, y las maestras creo que se lo saben mejor. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Me llamó mucho la atención. Esta semana, el domingo me quedé hablando con mi hermano Ramón ya hasta tarde. El lunes hablé con otro hermano que no es de la congregación. Ayer martes también hablé con otro hermano. Y era el mismo asunto, un asunto muy similar que tenía que ver con la palabra. Y cuando llegué el día de hoy a estudiar esto, dije, o sea, qué importante es esto. Que muchas veces en nuestro crecimiento como cristianos olvidamos que necesitamos ser, y lo leía que lo ponía también un pastor, no necesitamos ser únicamente, él decía, canales, sino receptores. Y él se refería a que muchas veces en el ministerio únicamente como leemos para enseñar y todo esto, pero no conservamos la palabra, no meditamos en la palabra. Y llegamos al punto como llegó Saúl de menospreciar la palabra. Y nos llenamos de costumbres, de tradiciones, de formatos, de cómo hacemos las cosas en la iglesia, de ideas que tenemos, de dogmas, de liturgias. Y pensamos que eso es lo importante. Y más que nunca en este tiempo tenemos que recordar que la palabra de Dios es verdadera. Todo lo que dice. No importa de dónde venga, si del Antiguo o del Nuevo Testamento, todo es verdadero. Y no debemos de creer una parte u otra. Debemos de creer todo. Porque Dios es fiel, Dios es justo. Y bueno, aquí estamos en Josué 1:8. Dice, ¿quieres cumplir el ministerio que Dios te ha dado? ¿Quieres cumplir el propósito que Dios te ha dado? Porque ese es el contexto que se da. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte, hermano. Sino que de día y de noche meditarás en él. Y debe ser una meditación constante. No meditar en lo que los hombres digan, sino meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y no es para que enseñes, sino para que lo guardes y que lo hagas tú primero, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿De qué camino está hablando? No del laboral precisamente. No quiere decir que esté excluido, pero de lo que está hablando aquí es del servicio a Dios. Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y este capítulo termina con algo bien interesante, porque el pueblo dice a Josué, ok, nosotros te vamos a seguir, solamente una cosa te pido, que Dios esté contigo. Si Dios no está contigo, no te vamos. Y cada vez que vuelvo a pasar por aquí me acuerdo de esto, digo, qué importante es, porque hay personas que pueden tener el conocimiento de Dios, pero Dios no estar con ellos. Eso es algo completamente diferente. Hay personas que pueden tener una familiaridad con Dios o de estar como familiarizados con el lenguaje cristiano, pero Dios no está con ellos. Algunos pueden tener incluso recuerdos de cuando Dios estuvo con ellos, pero Dios ya no está con ellos. Y la única forma de que las cosas puedan funcionar como nosotros, como creyentes, es que Dios esté con nosotros y que su palabra esté con nosotros. Porque de qué otra forma podemos conducirnos como Él quiere si no obedecemos todo lo que Dios ha pedido. Hoy estaba pensando en esto. Al día de hoy tengo 22 años enseñando la palabra verso por verso. 22 años. Y a través de estos 22 años he podido ver así como diferentes modas en el cristianismo. Muchas que tontamente caí así. O sea, ciertas moditas que ahora esto. Y es lo que dice Efesios. O sea, ves a creyentes llevados por cualquier viento de doctrina. Es que ahora
Estos maestros que son importantes y relevantes dicen esto, ahora la moda es esto. Y a lo largo de los años te das cuenta que son eso, nada más modas. Es como la persona que pasó por los cholos y por los darquetos, por los ponquetos, después hipster, o sea, pero sigue siendo la misma persona porque la base, el fundamento es el mismo. Y es lo que dice, o sea, el fundamento es Cristo, no hay más. Pero fíjate bien cómo sobreedifica. Y ese es el asunto con nosotros el día de hoy. Y después nos da una clave porque Jesucristo dice que bienaventurado este hombre, esta persona, que edificó su casa sobre la roca. Y que si nos está diciendo, bueno, sobreedifica, pero no te acuerdas que el fundamento es Cristo, no solamente se trata de edificar, sino a su manera. Y vemos a un hombre que hasta el último momento escuchó la voz de los hombres y buscó la aprobación de los hombres. Ese fue uno de sus primeros errores, cuando Dios lo desechó, porque Saúl dijo, es que el pueblo se me rebelaba. Entonces, ¿te importó más que el pueblo se enojara que Dios se enojara? ¿Eso es lo que estás diciendo, Saúl? Y la respuesta fue sí. Y hasta le dice, bueno, ya sé que Dios me desechó, ya ni modo. No, Saúl, arrepiéntete, pero ven conmigo, ofrece para que vean que todo está bien. No le interesaba la opinión de Dios, no le interesaba la reprimenda de Dios, no le importaba el arrepentimiento que podía experimentar. Quería quedar bien con los hombres. Y hasta el último momento dijo, no quiero que ellos me maten. Y entonces prefirió tomar su propia vida. Queridos hermanos, no solamente en el mundo vamos a encontrar estas filosofías peligrosas, también dentro del cristianismo. ¿Cómo podemos permanecer fieles? No se trata ni de denominaciones, ni de teologías, ni de impresiones. Se trata de una fidelidad a la palabra. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que acercarnos a su palabra. Y como hemos venido leyendo en los últimos por lo menos 2 meses, tanto en Apocalipsis como en Samuel, no se trata de conocer, se trata de obedecer. Y cuando nosotros obedezcamos su palabra y nos sometamos a Él, vamos a experimentar aquello que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción que podemos leer el día de hoy. Y te damos gracias por poder terminar este libro, Señor. Quiero rogarte por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que estuvieron a lo largo de este tiempo, los que están el día de hoy escuchando esto, Padre. Ayúdanos, por favor, a no ser duros hacia tu palabra, Señor, sino buscarte a ti. Padre, que en este tiempo nuestro oído esté atento a ti. Padre, líbranos de endurecernos, de meternos en nuestros propios razonamientos, en ser ingratos, como dice Romanos, en no darte la gloria a ti, como dice Romanos también. Padre, que no lleguemos al punto de ser entregados en nuestros propios pensamientos y deshonrarte, que podamos ser fieles a ti, Padre. Te rogamos que podamos caminar en tu verdad, Señor. Y el día de hoy queremos pedirte, Padre, que hubiera algo en lo que, a pesar de leer, no estamos haciéndolo de manera correcta, que nos muestres, por favor. Y nuevamente, como sabemos quién eres tú y cómo eres, podemos tener la certeza que si encomendamos nuestro camino a ti, tú vas a enderezar esas veredas que hayamos hecho. Te rogamos que el día de hoy endereces que nos ayudes a obedecerte, que nos guíes, Señor, que podamos escuchar tu voz y seguirte a ti. En el nombre de tu Hijo. Amén.